¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a resolver en este videolibro el examen de física de las PCE de la UNED de la convocatoria de septiembre del 2022, ¿vale? Este es el examen que salió aquí en España, en el Tribunal de España. Bien, vamos a ver solamente la parte de problemas. En principio, 4 problemas, de los cuales tenéis que escoger 2, todos valen lo mismo. Normalmente con 3 apartados, 2, 3 apartados cada uno. Bien, el primer problema es de interacción gravitatoria. Dice así: Ganímedes es el satélite de Júpiter de mayor tamaño, descubierto por Galileo en 1610. Tiene un radio, el radio de Ganímedes, como ves aquí, son datos que nos dan al final del problema, y una masa. Describe una órbita alrededor del planeta que podemos considerar circular y de radio r. Bien, lo primero, recordad que el radio siempre se mide desde el centro del planeta al centro del satélite, con lo cual esta distancia es el radio orbital, ¿vale? Y ahora nos piden calcular el periodo orbital de Ganímedes en horas, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es igualar. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Yo tengo aquí el planeta, Júpiter, y pongamos que aquí está orbitando este satélite. Es una órbita circular, por lo tanto, de aquí al centro, como he dicho, vamos a tener el radio de la órbita. Sabemos que existe una fuerza de atracción gravitatoria entre estos dos cuerpos, ¿vale? Y que esa fuerza gravitatoria va a ser igual, por la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Esa aceleración va a ser una aceleración normal. La aceleración normal, en módulo, nos interesa expresarla como la velocidad angular al cuadrado por el radio de la órbita. ¿Por qué nos interesa esta expresión? Bueno, pues porque esto nos permite relacionarlo con el periodo, ¿vale? Así que vamos a igualar, fuerza de atracción gravitatoria va a ser igual a la constante de gravitación por la masa del planeta Júpiter, por la masa del satélite, y lo vamos a dividir por el radio al cuadrado. Igualamos a la masa que está recibiendo la fuerza es el satélite, ¿de acuerdo? G, por la aceleración normal expresada de esta manera, omega al cuadrado por r. Bien, una vez hecho esto, ahora lo que yo quiero es despejarme el periodo. Vamos a ver que efectivamente estas masas se pueden despejar, se pueden simplificar, y yo podía obtener una expresión para la omega directamente, que sería pues la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de Júpiter dividida entre el radio de la órbita al cubo. Fijaros que este radio pasa dividiendo radio al cuadrado por radio al cubo. Y esto sabemos que es 2pi partido por el periodo. Por lo tanto, de aquí ya puedo despejarme el periodo. Ya tendríamos una expresión para el periodo que sería 2pi. Y ahora recordad cómo despejar estas cosas, pues la raíz cuadrada de un radio al cubo partido por la constante de gravitación por la masa de Júpiter. Y esta era la expresión con la que yo podía trabajar. Ahora ya es cuestión de sustituir aquí los valores y encontrar el periodo. En principio, si todo está en el sistema internacional, este periodo se expresaría en segundos. Luego lo teníamos que pasar a horas, como dice el enunciado, ¿vale? Cosas aquí a tener en cuenta. Bueno, pues fijaros siempre en que todo esté expresado en el sistema internacional. Por ejemplo, en este caso, este radio que nos daban no está en el sistema internacional, ¿vale? Está en kilómetros. Nosotros deberíamos ponerlo como 1,07 por 10 elevado a 9 metros, ¿vale? La constante de gravitación es correcto, la masa está expresada en kilogramos, y a partir de aquí pues ya obtendríais ese valor del periodo, que yo tras calcularlo he obtenido lo siguiente: 6,18 por 10 elevado a 5 segundos. Pero como lo pedían en horas, pues pasáis esto a horas. Ya recordad, dividiendo entre 3600 segundos, que es una hora, pues os daría aproximadamente 171,6 horas, ¿vale? Y este sería el resultado expresado en las horas que nos pedía el enunciado. Bueno, pues esto era el primer apartadito. Ya veis que no era muy complicado, bastante típico.
Vamos a ver qué más nos pedían. Apartado B, si P1 es el peso de un cuerpo sobre la superficie de Júpiter, P2 es el peso del mismo cuerpo sobre la superficie de Ganímedes, calcula la relación del peso 1 entre el peso 2. Bueno, peso 1 entre peso 2, en principio ya sabéis que el peso es justamente esa fuerza de atracción gravitatoria, que sería la masa por la gravedad sobre la superficie de Júpiter entre masa por la gravedad sobre la superficie del satélite. En este caso no depende de las masas esta relación, depende de las gravedades sobre la superficie de cada cuerpo. Aquí vamos a suponer que esta gravedad, estos campos gravitatorios, son solamente los ejercidos por cada cuerpo independientemente, es decir, uno podría haberse imaginado que Ganímedes está ejerciendo un campo gravitatorio sobre la superficie de Júpiter. Pues bien, yo aquí no voy a considerar ese efecto porque en cualquier caso sería despreciable y sería complicar las cosas. Yo creo que no era eso lo que ellos buscaban, simplemente buscaban esta relación. Bueno, pues sustituimos los valores que ya conocemos. El campo gravitatorio sería G por la masa del cuerpo, en este caso es Júpiter, dividido entre el radio de Júpiter al cuadrado. Y esto lo tenemos que dividir por la gravedad sobre la superficie del satélite, que sería pues la misma expresión, pero con los datos de Ganímedes. Bien, las constantes de gravitación se nos irían y nos quedaría la siguiente relación: masa de Júpiter entre la masa de Ganímedes multiplicado por el radio de Ganímedes al cuadrado entre el radio de Júpiter al cuadrado. Bueno, pues ya está, ahora simplemente sustituir. Tener mucho cuidado de nuevo con las unidades, no os confundáis, que todo mantenga unidades del sistema internacional. Aquí realmente no es tan importante porque si ponemos kilómetros, por ejemplo, en los radios, kilómetro al cuadrado entre kilómetro al cuadrado se nos va a ir. Así que realmente aquí va a ser una relación que nos va a dar un número, ¿vale? Y ese número no tendría unidades. Bueno, pues sustituyendo, a mí me ha dado un resultado de 17,15, lo cual quiere decir que el peso de ese cuerpo sobre la superficie de Júpiter sería 17,15 veces superior al peso del mismo cuerpo sobre la superficie del satélite. Bueno, pues esto era simplemente lo que había que hacer en el apartado B. Y vamos ya por último al último apartado, apartado C. Nos preguntaban si había algún punto sobre la línea que une los centros de Júpiter y Ganímedes en el que el campo gravitatorio total se anula. Nos dice que encontremos la distancia entre ese punto y el centro de Ganímedes. Pues bien, de nuevo, supongamos que aquí está el centro de Júpiter, aquí está el centro de Ganímedes. La distancia entre estos centros la conocemos, es r, es el radio de la órbita. Y hay un punto, que obviamente ese punto va a estar más cerca del planeta que tenga menos masa, ¿vale?, donde el campo gravitatorio se anularía. Y esta es la distancia que me estaban pidiendo. Con lo cual, yo sé que la distancia a Júpiter pues va a ser r menos x. Y solo teníais que igualar los módulos. Es decir, aquí tendríamos un campo gravitatorio creado por Júpiter. Vale, vamos a ponerlo así. Y aquí tendríamos el campo gravitatorio creado por Ganímedes. Y en módulo se tienen que igualar los módulos para que estos vectores se cancelen, ¿vale? Para que la suma vectorial sobre ese punto, ¿no?, del campo gravitatorio total nos dé 0. Así que igualando estos módulos tendríais g por la masa de Júpiter entre la distancia al cuadrado, la distancia sería desde Júpiter r menos x todo elevado al cuadrado, va a ser igual a g por la masa de Ganímedes entre la distancia al cuadrado, x al cuadrado. Bueno, y ahora simplemente es resolver esta ecuación. Nos quedaría x al cuadrado, masa de Júpiter entre masa de Ganímedes. Esto lo pasáis al otro lado, obviamente aquí he simplificado lo que era común. Y nos quedaría pues r menos x todo elevado al cuadrado. Bueno, es bastante habitual este tipo de ejercicio. Lo que no tenéis que, o no es necesario hacer,
es desarrollar este cuadrado, ¿vale? No hace falta, ¿por qué? Porque si os fijáis, las distancias que estamos contemplando aquí, tanto r menos x como x, van a ser magnitudes positivas. Como son positivas, yo puedo directamente sacar la raíz cuadrada a ambos lados de esta ecuación y me quedaría pues algo mucho más facilito con lo que trabajar, ¿no? Directamente sería una ecuación con una incógnita que solo tengo que pasar a un lado, ¿vale? Esta sería la manera de trabajar. Y ahora, pues, podíais calcularos aparte cuánto valía este cociente, ¿vale? Cuál era esta relación. Y si lo hacíais, ¿vale? Obtendríais ya simplificando, bueno, esto es simplemente, lo voy a dejar indicado, la x sería r dividido entre esta raíz cuadrada del cociente de las masas más 1, ¿vale? Este 1 viene de pasar menos x al otro lado, sacar factor común y que se sume con la raíz. Y luego lo pasáis dividiendo. Bueno, pues si hacéis este cálculo, a mí me ha quedado 9,423 por 10 elevado a 6, ¿vale? Y esto serían metros, ¿vale? Lo voy a escribir un poquito mejor, que tenga un poco más de espacio por aquí. Pues bien, lo podéis dejar así o lo podíais pasar a kilómetros para que, bueno, pues que se vea un poquito mejor cuál era esta distancia. Si lo dejáis en metros, que es lo habitual, sistema internacional, perfecto, siempre en metros, pero luego siempre podéis, pues por ejemplo, poner que esto eran, pues en este caso, 9,423 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues si comparáis esto con la distancia, ¿vale? La distancia de la órbita, pues ya vemos que era muchísimo menor, ¿vale? Si lo comparáis con el radio del Ganímedes, pues vemos que es una distancia superior al radio. Esto es importante comprobarlo. Bueno, no está de más, es decir, este valor de x estamos asumiendo que las masas son puntuales. Imaginaros qué pasaría si esta distancia os hubiese dado más pequeña que el radio del planeta o de que el satélite. Pues querría decir que esa suposición de que las masas son puntuales no sería correcta. Obviamente vosotros no vais a encontraros esa situación, pero es algo que es bueno comprobar y en el caso de que pasara, cosa que dudo, pues siempre lo tenéis que argumentar, ¿no? Esto no puede ser porque esa suposición de que las masas son puntuales no se aplicaría. Bueno, es un ejercicio súper típico, ¿vale? Calcularse dónde un campo gravitatorio se anula entre dos masas, pues es muy habitual. Muy bien, bueno, pues borramos esto y vamos al siguiente problema. El siguiente problema era de, bueno, de inducción magnética, ¿vale? Nos decían que teníamos una espira cuadrada de lado L, contenida en el plano XY. Podemos representar los ejes cartesianos, ponemos aquí el eje de las X, el eje de las Y, y si queréis, pues podemos indicar que el eje de las Z quedaría saliendo hacia afuera del papel, ¿vale? Y aquí es donde está nuestra espira, ¿vale? Aquí tenemos una espira cuadrada de lado L, L por L, ¿vale? Esta espira va a tener una cierta superficie, que va a ser L cuadrado, y yo puedo definirme un vector superficie también, que sea la superficie, L cuadrado, por la dirección, ya sea hacia dentro del papel o hacia afuera del papel. Aquí me interesa cogerlo hacia afuera del papel, ¿vale? Y esto tendría unidades de superficie, ¿vale? Metros cuadrados. Por otro lado, nos indican que tenemos un campo magnético que, como veis, también va dirigido hacia afuera del papel y ese campo magnético es variable con el tiempo, es un campo magnético alterno. Tiene aquí un seno de 2pi por la frecuencia, por el tiempo, más una fase inicial, muy parecido a lo que habéis visto de movimientos armónicos, etc. Bueno, y nos dicen que en primer lugar encontremos la expresión para el flujo magnético a través de la espira en función del tiempo. Bueno, yo para calcularme esta expresión no voy a sustituir los valores los teníais aquí porque solo me piden la expresión. Si queréis podríais dejarlo con los valores numéricos
Yo en principio voy a sustituir, que es lo importante, ¿no? Lo que había que hacer. Bueno, pues sería el flujo, este flujo, ¿cómo se calcula? Este flujo, cuando el campo magnético es uniforme, ¿vale? Solo tenéis que hacer el producto escalar de B por S. En este caso, fijaros que el campo magnético también sale hacia afuera y por lo tanto es paralelo a este vector superficie, así que el ángulo que se formaba era de 0 grados. Con lo cual este producto escalar sería B por S por el coseno de 0, y el coseno de 0 vale 1, así que simplemente era multiplicar B por S. Como tenemos aquí la expresión de B, pues esto sería B sub 0 por L cuadrado por un seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo más una fase inicial. Y por supuesto, pues conviene poner las unidades. El flujo magnético se mide en Webers, WB. Bueno, pues este era el primer apartado, escribir esta expresión, no tenía mucho más. Vale, si queréis sustituir lo que valía B sub 0, L cuadrado, etcétera, etcétera, pues tenéis aquí todos los datos, ¿vale? Para sustituirlos directamente. En el siguiente apartado, apartado B, nos piden encontrar la expresión de la fuerza electromotriz. Bueno, según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo respecto del tiempo, ¿no? Se opone a la variación de flujo. Así que tenéis que hacer la derivada y teníais que aplicar la regla de la cadena, es decir, acordaros de cómo se deriva esto, sería B0, L cuadrado, la derivada de un seno es un coseno, pero saldría fuera también 2pi por la frecuencia, que es lo que está multiplicando al tiempo, ¿no? Así que nos quedaba coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo más la fase inicial. Y esto ahora, pues como es una fuerza electromotriz, se mediría en voltios, ¿vale? Bueno, pues esto era, en primer lugar, lo que teníais que hacer. Y bueno, vamos a ver qué más nos piden en el apartado C. Ahora era simplemente sustituir estos valores para dos instantes de tiempo, ¿no? Nos pedían cuál era el valor de la fuerza electromotriz inducida en la espira en los siguientes instantes y luego indicar el sentido horario o antihorario en el que circulaba la corriente inducida en la espira. Bueno, pues tenemos dos instantes, el instante t sub 1, así que básicamente había que calcularse la fuerza electromotriz en este instante 1, sustituyendo, ¿vale? Bueno, pues aquí nos quedaría, si multiplicáis todo esto que tenéis aquí delante, ¿vale? Voy a poner ya la expresión como quedaba, con los valores numéricos, nos quedaba menos 0,628, ¿vale? Por el coseno de 2pi, la frecuencia valía 1 hercio, por lo tanto 2pi por 1, y ahora voy a sustituir para el instante que era 0,625, ¿vale? Esto es lo que estoy multiplicando, esto es el tiempo, y no olvidemos que había que sumar la fase, que eran pi cuartos, ¿vale? Bueno, pues si sustituís, os daríais cuenta de que aquí dentro aparecía una fase de 3 pi medios, y el coseno de 3 pi medios vale 0, ¿vale? Por lo tanto, aquí teníamos una fuerza electromotriz nula, 0 voltios. Si tenéis una fuerza electromotriz nula, no hay corriente inducida. La corriente inducida también valía 0 en este caso. Es decir, estábamos justo en una situación donde no había variación de flujo. Como no hay variación de flujo, no hay fuerza electromotriz inducida y la corriente vale 0. Así que ni es horario ni es antihorario, simplemente no circulaba corriente en este primer instante, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para el otro instante. Bueno, pues si calculáis la fuerza electromotriz inducida en el instante 2, era misma expresión, y ahora pondríamos el coseno de 2pi y en 0,375 segundos más pi cuartos. Bueno, pues al hacer esto, la fase que aparecía aquí, fijaros que está hecho a posta, ¿no? Porque esto es 2 por 0,375 me daría 0,75, 0,75 más 0,25 me daba 1, así que todo esto valía una fase de pi. El coseno de pi vale menos 1,
así que nos quedaba directamente 0,628 voltios. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, el hecho de que la fuerza electromotriz nos dé positiva quiere decir que venimos de una variación de flujo que es negativa, porque recordad que nos lo calculamos esta fuerza electromotriz como menos la variación de flujo respecto del tiempo, es decir, en este caso el flujo se nos estaba haciendo más pequeño. Pues bien, como se nos hace más pequeño, vamos a recordar cómo estaba el dibujo. Yo tenía aquí una espira cuadrada, yo tenía un campo magnético dirigido hacia fuera del papel, y como veis, si el flujo se estaba haciendo más pequeño, ¿vale? Yo lo que quiero es que aumente. Para que aumente, tendrá que haber una corriente que, según la regla de la mano derecha, genere un campo magnético inducido que se sume al campo que había. Y para eso tenía que girar en este sentido. Este es el sentido de la corriente inducida, que era un sentido, pues como podéis observar, antihorario. Es decir, contrario al sentido de las agujas del reloj. Y eso es lo que había que decir en este apartado, simplemente pues que para en el instante t sub 2, ¿vale? Teníamos una fuerza electromotriz del valor que hemos calculado, ¿no? Esa fuerza electromotriz en ese instante nos daba positivo, 0,628 voltios, que como es positiva, la variación de flujo era negativa, y para que aumente el flujo, tiene que circular una corriente en este sentido para crear un campo magnético inducido que se sume al campo magnético que ya existía, ¿vale? Esto es la ley de Lenz, ley de Faraday y ley de Lenz, ¿vale? Pues combinando estas cosas es bastante sencillo, ¿no? Resolver esto. Muy bien, pues ya hemos resuelto este y vamos con el problema 3. Problema 3 de ondas, ¿vale? Como veis nos dicen que tenemos una onda armónica, transversal, de ecuación, ¿vale? En principio la amplitud, el número de onda, la frecuencia angular y la fase son desconocidas. Y bueno, pues básicamente nos van a pedir que vayamos averiguando alguno de esos datos, ¿no? Sabemos que la velocidad de traslación es la velocidad a la que se está propagando esta onda, ¿vale? Es v, y este es un valor que nos daban en los datos. Y nos daban una frecuencia f sub 0, 0,637 Hz. Bueno, pues a partir de aquí me piden que me calcule el número de onda K en metros a la menos 1, es decir, todo en el sistema internacional. Fantástico. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues nada, simplemente vamos a calcularnos, como siempre, la relación que hay entre las variables que yo tengo. Por un lado, sabemos que la velocidad se puede calcular, por ejemplo, entre otras cosas, como la longitud de onda, que me ha quedado un poco mal esta longitud de onda, vamos a ponerlo bien. Longitud de onda, la lambda, ¿vale? Entre el periodo. Equivalentemente también lo podéis poner así, podéis poner que esto es omega partido por k, es decir, la frecuencia angular entre el número de onda. Vale, pues yo lo que quiero es la k. Así que despejando de aquí, tendríais que esto es omega partido por v. La omega es 2pi por la frecuencia, y la frecuencia la conocemos. Así que, como veis, aquí conocíamos estos datos, ¿vale? Si hacéis esta operación, pues vamos a escribirlo, 2pi multiplicáis por la frecuencia, en hercios, y lo dividís entre la velocidad que estaba expresada en metros por segundo, 2,5. Todo está en el sistema internacional, y esto pues os va a dar 1,6 radianes partido por metro. ¿Y por qué pone metros a la menos 1? Porque es lo mismo. Recordad que los radianes, estrictamente hablando, no es una unidad, ¿vale? Es una unidad angular. Por lo tanto, esto es lo mismo que 1,6 metros a la menos 1, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a dejar por aquí por si lo necesitásemos. Nos ha quedado 1,6 metros a la menos 1 el número de onda. Bueno, pues esto era lo primero que nos pedían, primer apartado. En el apartado B nos dicen que, además, sabemos que en el instante inicial y en el punto x igual a 0,
tenemos una elongación, un valor de I máxima, de signo positivo, es decir, que I de 0, 0 valía A. Y a partir de aquí, pues nos pedían calcularnos la fase, ¿vale? La fase inicial. Bueno, pues muy típico también. Simplemente, si I en 0, 0 es igual a A, quiere decir que esto es igual a A por el seno de la fase inicial, ¿no? Sustituyendo en la ecuación de la onda. Así que esto solo se cumplirá cuando el seno de la fase inicial sea igual a 1. Pues bien, recordad que para que un seno nos dé 1, tenéis que estar aquí. Y tiene que haber un ángulo de 90 grados, es decir, que la fase inicial era pi medios radianes, ¿vale? Que es el equivalente en radianes a 90 grados. Recordad que aquí siempre hay que trabajar en radianes. Esto es la ecuación de una onda y por lo tanto la fase se mide en radianes. Bueno, pues ya tenemos la fase inicial. Vamos a apuntarlo. Teníamos una fase de pi medios. Y estos son radianes. Acostumbrados a poner las unidades, aunque sean unidades obvias, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el apartado B. Y por último, apartado C. Sabiendo que la aceleración transversal, la transversal es esto que nos están indicando aquí, como la segunda derivada de la elongación respecto del tiempo, es igual a menos A0, donde A0 es 32 metros por segundo al cuadrado, y esto está pasando en x igual a 0, t igual a 0, nos piden que calculemos la amplitud A en metros. Bueno, pues vamos a derivar dos veces esta expresión y vamos a encontrar la relación que hay entre la amplitud y A0, ¿vale? Esto, si os lo sabéis de memoria, fantástico. Si yo hago la primera derivada, lo que estoy obteniendo es la velocidad transversal, ¿vale? Nos quedaría, en primer lugar, la amplitud, sale fuera lo que está multiplicando al tiempo, ojo que aquí era un menos omega, ¿vale? Porque aquí el tiempo está multiplicado por menos omega. Y la derivada del seno es el coseno. Así que nos quedaba, de nuevo, la misma fase dentro, ¿vale? Con la fase inicial, etc. Esto sería la primera derivada. Ahora vuelvo a derivar. Hacemos la segunda derivada respecto del tiempo. Bueno, pues va a volver a salir un menos omega, ¿vale? Menos por el menos que ya había se convertiría en un más. Así que tendríamos a omega al cuadrado. Pero ojo, porque la derivada del coseno, recordad que es menos el seno. Así que aparece otra vez un menos, ¿vale? Seno de kx menos omega t más la fase inicial. Así que esto era un tema sobre todo de saber derivar y sobre todo no equivocarse con los signos, ¿vale? Prácticamente era todo. Y ahora, que ya tenemos la aceleración, ¿cuánto vale esta aceleración en el instante 0, 0? Pues en 0, 0, si yo digo que la x vale 0 y que el tiempo vale 0, nos va a quedar que esto es igual a menos a por omega cuadrado, ¿vale? Así que tendríais que menos a omega cuadrado era menos a sub 0, ¿vale? Como yo lo que quiero despejarme de aquí es la amplitud, pues la amplitud era a sub 0 partido por omega cuadrado. Omega lo tenemos, a sub 0 nos lo daban, así que ya era una cuestión de sustituir los valores y ya está. Aquí pondríais 2pi por la frecuencia, ¿vale? Que eran 0,637. Acordaros de elevar esto al cuadrado y el resultado ya estaría en metros, ¿vale? Bueno, pues calculando esto, a mí me ha dado un valor de amplitud de 2 metros, ¿vale? Daba 1,99, pero redondeando, pues yo creo que 2 metros sería lo suyo. Muy bien, pues ya tenemos el apartado C y con esto ya hemos acabado este problema 3. Vamos con el último problema. Este era un problema poco habitual, todo hay que decirlo, ¿vale? Típicamente, los problemas de física del siglo XX, física moderna, suelen ir más encaminados a física cuántica y normalmente preguntan cosas, pues por ejemplo el efecto Doppler, ¿vale? Un problema de efecto Doppler es súper clásico, o un problema de desintegración radiactiva. Aquí nos daban un problema de energías de estados ligados al electrón del átomo de hidrógeno. Es decir, básicamente el modelo de Bohr de cómo es el átomo, ¿vale? Lo cual no quiere decir que fuera un ejercicio difícil, pero sí que era poco habitual. Bueno, esta expresión ya nos la dan, ¿vale? Esto lo teníais vosotros en los apuntes
y ya comenté que no es una expresión que haga falta aprenderse de memoria, ¿vale? Pero sí que hay que entender lo que quiere decir. Bueno, básicamente quiere decir que esta es la energía que tiene cada uno de los electrones que están en las órbitas que permite el modelo atómico de Bohr, ¿vale? N sería el número cuántico principal, ¿vale? N puede valer 1, 2, 3, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues recordad simplemente que el estado fundamental, esto funcionaba solamente para el átomo de hidrógeno, ¿vale? Porque es el modelo atómico de Bohr, solo es válido para ese átomo. Y el estado fundamental es cuando el electrón está en el primer nivel, ¿vale? Así que cuando digan estado fundamental, acordaros que n vale 1, ¿vale? Así que vamos a ver. Calcula la frecuencia en hercios del fotón emitido cuando el electrón de un átomo de hidrógeno lleva a cabo una transición desde la órbita correspondiente al nivel 3 hasta el estado fundamental, es decir, nivel 1. Bueno, pues eso es simplemente el tercer postulado de Bohr, ¿vale? Dice algo así como que la diferencia de las energías entre dos órbitas de estos electrones va a ser conseguida por absorción o emisión de un fotón, cuya energía, por la hipótesis de Planck, va a ser h por f, ¿vale? Donde f es la frecuencia del fotón emitido. Aquí estamos emitiendo un fotón, ¿por qué? Porque estamos pasando, si esto es el núcleo y este es mi órbita de nivel 1, yo estoy pues algo así como en el nivel 3, ¿no? Estaríamos por aquí. Vale, aquí tenemos el electrón. Este electrón está pasando a la órbita 1, con lo cual está pasando una órbita que tiene menos energía. Así que está desprendiendo energía y esa energía la desprende en forma de un fotón, ¿vale? Que va a tener pues la energía correspondiente a la diferencia de energías entre los niveles. Así que solo nos teníamos que calcular cuál era esta diferencia de energía. Estrictamente hablando sería la final menos la inicial, E sub 1, estado final menos E sub 3. Pero claro, esta energía sabemos que como paso a un estado de menor energía me va a dar negativo. Para eso no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis porque esa energía nosotros la podemos coger en valor absoluto y simplemente despejar de aquí la frecuencia, ¿vale? Sería el valor absoluto de la diferencia de energía para que nos quede positiva y lo dividís entre la constante de Planck. Bueno, pues esto es todo lo que había que hacer. Ahora vamos a calcular cuánto sería esto. Pues si yo cojo el estado 1, sustituyendo aquí, y cojo el estado 3, que solamente era sustituir la n por un 3, me quedaría un 3 al cuadrado, ¿no? Podéis sacar factor común, la expresión, etc. Bueno, pues yo lo he escrito de esta manera, 2,184 por 10 elevado a menos 18, ¿vale? El menos 1, ¿vale? Estaría restando y luego menos por menos es más y nos quedaría aquí 1 partido por 3 al cuadrado, un noveno. Podéis comprobar que esto da una energía negativa, ¿vale? A mí me ha dado una energía de menos 1,94 por 10 elevado a menos 18 julios, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya podíamos calcular la energía del fotón, ¿vale? Perdón, la frecuencia del fotón. Muy bien, esta sería justamente la energía, en valor absoluto es la energía que tendría el fotón que está siendo emitido cuando hay este salto, ¿no? Bien. Bueno, pues nada, sustituimos aquí 1,94 por 10 elevado a menos 18, lo dividís entre la constante de Planck, que os la tienen que dar, ¿vale? 10 a la menos 34, y el resultado va a estar directamente ya en el sistema internacional, segundos a la menos 1, que son hercios, ¿vale? Por lo tanto, a mí esto me ha dado 2,93 por 10 elevado a 15 hercios, ¿vale? Y ya teníais el primer apartado. Como veis, más fácil de lo que parecía si uno entendía lo que quería decir todo esto. Y exactamente lo mismo vamos a tener que hacer ahora, ¿vale? Para el apartado B. ¿La diferencia cuál es? Pues que ahora me dicen cuál es la mínima frecuencia en hercios que debe tener un fotón de energías, ¿vale? Para que tenga energía suficiente para ionizar estaba la clave, ¿vale? Un átomo de hidrógeno, que inicialmente está en su estado fundamental. Volvamos al hidrógeno, ¿vale? Yo tengo aquí el electrón, ahora está en mi primer nivel, ¿vale? Está en su estado fundamental, en n igual a 1.
Este electrón, yo le tengo que dar suficiente energía a partir de un fotón que va a absorber para irse ¿a dónde? Pues para irse tan lejos como el infinito, porque queremos ionizarlo, queremos pasar del hidrógeno al hidrógeno H+, al ion hidrógeno. Es decir, que haya perdido de forma definitiva este electrón que tiene el hidrógeno. Bueno, pues para que esto pase, vamos a necesitar darle una energía que va a ser justamente la diferencia entre las energías, entre el infinito y el nivel inicial, ¿vale? Así que esa variación de energía va a ser energía en el infinito, el nivel que tiene es obviamente 0, ¿vale? Y le restáis pues lo que tendría en el nivel 1, que fijaros que sería menos esta expresión partido por un 1, así que quedaba directamente esto. Es decir, este número que teníais aquí, 2,184 por 10 elevado a menos 18 julios, ¿vale? Es decir, la energía que tiene el electrón en su estado fundamental es la misma energía que va a tener el fotón, ¿vale? Para arrancar este electrón, pero cambiado de signo, obviamente, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya tenemos más o menos claro, lo único que teníamos que hacer ya era, igual que antes, calcularnos esta frecuencia mínima. ¿Y por qué es la mínima? Bueno, pues es la mínima porque a partir de un valor superior, obviamente el electrón seguiría y seguiría en el infinito, pero encima con una energía superior, ¿vale? Superior quiere decir una energía que en este caso no sería cero, sería positiva, ¿vale? ¿Lo entendéis? Es decir, es un poquito el mismo ejemplo que cuando os piden la velocidad mínima o la velocidad de escape para que un satélite o bien un cuerpo que está sobre la superficie o orbitando pase a estar abandonando el efecto gravitatorio del planeta, ¿no? Pues esto es lo mismo. Abandona el efecto de atracción electrostática que le está haciendo el protón o los protones que hay en el núcleo, ¿vale? En este caso solo hay un protón porque es hidrógeno. Aquí solo tenéis una carga positiva. Bueno, pues haciendo esto nos quedaba variación de energía partido por la constante de Planck, igual que antes, ¿vale? Y ahora solo tenéis que poner aquí el valor de 2,184 por 10 a la menos 18 julios y dividirlo entre la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios. Bueno, pues el calculito que yo he hecho me ha dado lo siguiente, 3,29 por 10 elevado a 15 hercios, ¿vale? Y este es el resultado que teníais que obtener vosotros también, si no me he equivocado en nada. Bueno, pues espero que se hayan entendido todos los problemas y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.